Hola, a continuación pasamos a abordar una de las acciones de mayor envergadura dentro del subproceso de la consultoría, la definición de la migración a través del plan estratégico de ejecución. En este punto definiremos una planificación temporal para la ejecución de todas las acciones definidas por los responsables de formación, migración, soporte y gestión del cambio en sus respectivos planes. Por lo tanto, lo primero que nuestra entidad necesita hacer es elaborar los planes parciales según sus respectivos procedimientos y metodologías. Estas tareas pueden hacerse simultáneamente y en paralelo con una posterior puesta en común y análisis que llevará al desarrollo del plan estratégico de ejecución. Es muy importante señalar que durante su elaboración se establecen múltiples interacciones entre ellos. Empecemos pues por la elaboración del plan de formación. En este paso, el responsable de formación generará un plan de formación que recoja las acciones de formación que permitan capacitar a los usuarios para desarrollar sus actividades en el escenario de destino propuesto. El desarrollo de dicho plan se basa en el análisis de las necesidades de capacitación de los usuarios, partiendo desde el estudio de los cambios en las técnicas de trabajo que aparecerán en el nuevo escenario de destino y desde la estimación de riesgos que se pueden minimizar, aumentando el grado de capacitación de los usuarios. La finalidad de la detección de las necesidades formativas es conocer y analizar el punto de partida competencial de los usuarios, qué es lo que conocen o saben hacer, y los objetivos finales que nos hemos de marcar para que la migración sea exitosa, qué es lo que tienen que conocer o saber hacer. Dichas necesidades surgen como consecuencia de los cambios en las aplicaciones con las que se trabaja y en las técnicas de trabajo que provoca la migración. Por lo tanto, para detectar las necesidades formativas por perfiles, es necesario perfilar dos conjuntos de capacidades. Por un lado, los conocimientos y habilidades previos, es decir, los que ya poseen las personas dentro de la organización, y por el otro lado, los conocimientos y habilidades a alcanzar, los que necesitarán adquirir los usuarios para seguir desempeñando eficientemente su labor a partir del comienzo del proceso de migración. Luego, siempre dentro de la elaboración del plan de formación, se confecciona el listado de cursos que se realizarán para cubrir las necesidades formativas, con sus respectivas convocatorias que informarán a los usuarios de la modalidad y metodologías de impartición, fechas, recursos y participantes asignados. También en el plan de formación se incluye la evaluación que por parte del alumnado se hará al finalizar la convocatoria del curso completo. Ahora ya podemos decir que tenemos completo nuestro plan de formación, que recoge los objetivos generales que se persiguen con la formación que se va a llevar a cabo en la entidad de cara a la migración, así como la lista de cursos, las convocatorias definidas y la evaluación de los mismos. Otro gran bloque de la planificación de la estrategia es el desarrollo del plan de implantación o de la migración propiamente dicha. En este punto, el responsable de migración ha de generar un plan que incluya todas las actividades de la migración para preparar el entorno y para ejecutar la implantación. De ahí que el objetivo principal en este punto es decidir cómo realizamos el cambio en el sistema de información. El plan de implantación se ocupa de planificar la transición entre el escenario de origen y el escenario de destino en la entidad, atendiendo a diversos criterios que se adaptan a las características de la entidad y maximizan así el éxito de la operativa. Está fundamentado en dos elementos, el protocolo de implantación y la estrategia de implantación. El primero versa sobre las acciones a aplicar a cada equipo, atendiendo a criterios de índole técnica. Y el segundo tiene que ver con la división de la implantación en fases de acuerdo a criterios humanos, técnicos y de esfuerzo. Ahora vamos a conocer un poco más sobre ambos pasos a llevar a cabo. Primero hemos de comprender que el proceso de implantación se centra en las consideraciones de implantación del software desde el ámbito de un equipo individual, con tal de unificar las acciones que los técnicos de migración deberán realizar sobre los equipos y certificar que el equipo puede darse por migrado. En este punto se deben tener en cuenta que independientemente del tipo de migración y tamaño de la entidad, cada equipo va a pasar una serie de etapas de implantación que incluyen respaldo, despliegue y restauración. Todo esto basado en sus respectivos métodos aplicables en cada etapa, considerando el esfuerzo, coste y necesidad de infraestructura que puede llegar a implicar. Por lo tanto, el protocolo de implantación-migración va a contener el listado de acciones definidas en los pasos anteriores, con las modificaciones necesarias para que formen un listado secuencial de etapas que no solapen unas con otras. Otra acción a acometer para definir el plan de migración o implantación es conceptualizar las estrategias de implantación con el fin de establecer si es necesario dividir la implantación en varias fases y cuáles términos deben darse en cada fase antes de poder proceder a la siguiente. En este punto, no debemos olvidarnos de la importancia de un sistema de criterios de división en fases que han de ser coherentes con las necesidades organizativas y funcionales de la entidad.
Definido el criterio de división en fases en función del cual se va a proceder a dividir en fases la implantación, debe decidirse ahora el número de fases y alcance de cada una de acuerdo a dicho criterio. Por ejemplo, podemos hablar de una experiencia piloto de implantación masiva de la implantación en fases iguales en cuanto al número de equipos o la implantación en fases progresivamente mayores en cuanto al número de puestos. En la elaboración del plan de implantación, el responsable de migración deberá asegurar que el protocolo de implantación es compatible con las decisiones estratégicas de división en fases según marca la estrategia de implantación. El responsable de migración estimará en este momento el plazo que necesita para aplicar cada una de las fases definidas en la estrategia de implantación y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. El resultado de su análisis conformará el plan de implantación. Dado que todo proceso de migración lleva asociados una serie de problemas y errores no previstos que deben de ser subsanados a la mayor brevedad posible. La solución de estas incidencias debe afrontarse a través del establecimiento de un plan de soporte, que ahora explicaremos brevemente cómo se genera. La primera tarea de este paso es la de establecer el protocolo de atención de incidencias, definiendo de forma clara y unívoca los flujos de trabajo, las prioridades y los niveles de servicio en base a los elementos prioritarios del escenario origen y a la complejidad del escenario destino. Estos elementos, junto con el flujo de estados de las incidencias y el acuerdo en el nivel de servicio, compondrán el protocolo de atención de incidencias. Aquí, el responsable de soporte deberá identificar las prioridades que serán asignadas a las incidencias, asegurándose de que reflejan correctamente el impacto de las mismas, formando la lista de prioridades de atención de incidencias. También deberá identificar los criterios de clasificación para cada una de ellas. El nuevo responsable definirá también los niveles de servicio necesarios para la prestación del soporte. Usará para ello las soluciones de software de fuentes abiertas y las adaptaciones necesarias del escenario destino. Y finalmente se creará el protocolo de atención de incidencias, que estará compuesto de las prioridades de atención de incidencias, los niveles de servicio, el acuerdo de nivel de servicio y la lista de estado de incidencias. Dentro del plan de soporte, otro requerimiento que se necesita cumplir es el de definir las infraestructuras de soporte, o hablando de otro modo, las herramientas necesarias para poder implementar el protocolo de atención de incidencias y mantener la comunicación necesaria con la entidad y sus usuarios. Se definirán las necesidades materiales y de hardware de dichas herramientas. Será el responsable de soporte quien definirá las herramientas internas que se utilizarán para el seguimiento y gestión de las incidencias. Debemos poner especial énfasis en las funcionalidades de dichas herramientas, tales como gestión de incidencias, gestión del conocimiento, gestión de la comunicación con el usuario, herramientas de soporte remoto y herramientas de actualización masiva. Ahora ya es posible que el responsable de soporte, junto con el responsable de gestión del cambio, acordarán un periodo e impacto de soporte que permitirán establecer una planificación de soporte por hitos de migración recogida en el plan de soporte. Ya hemos visto cómo se definen los planes de formación, migración y de soporte. En este momento nos centraremos en establecer el plan de comunicación que, una vez que todos los planes estén validados, facilite la asimilación de los cambios que se van a producir en los puestos de trabajo. Este plan tiene como objetivo mantener informados a los usuarios lo mejor posible, para que los usuarios finales comprendan el proceso de cambio que va a producirse en sus sistemas de información, lo cual es imprescindible para asegurar el éxito de todo el proceso. Un buen plan de comunicación debe estar adaptado a las características y usuarios de una entidad. El éxito del plan de comunicación se medirá evaluando el grado de consecución de los objetivos de comunicación. Por eso, a cada objetivo se le asociará una serie de mecanismos de evaluación. Para establecer el plan de comunicación, primero se definen los objetivos de comunicación que sirven para definir los resultados deseados de las acciones que se deben diseñar en la siguiente tarea. El responsable de la gestión del cambio deberá definir los objetivos de comunicación que, de cumplirse, lograrán que el personal de la organización comprenda y esté informado acerca del proceso que se va a emprender y que de esta forma hacerles partícipes del mismo. Por otro lado, se plantean los mecanismos de control que servirán para determinar el grado de consecución de los objetivos de comunicación y obtener cierta retroalimentación de cara a plantear propuestas de cambio o mejora. Posteriormente, se diseñarán las acciones de comunicación estableciendo grupos de usuarios receptores, canales de comunicación y listas de estrategias de comunicación. El responsable de la gestión del cambio establecerá cuántas veces ejecutar una estrategia mediante distintas acciones de comunicación y en qué momento de la migración realizar cada una de ellas.
no es un objetivo establecer fechas definitivas en este momento. Posteriormente, al elaborar el plan estratégico de ejecución, se deberán definir las fechas de estos hitos para sincronizarlos y dirigirlos con el resto de planes. En el plan estratégico de ejecución se establece una planificación temporal que integra la ejecución de todas las acciones definidas por los responsables de formación, migración, soporte y gestión del cambio en sus respectivos planes. Para elaborar el plan estratégico de ejecución previamente hay que estudiar la viabilidad de que la entidad asuma el coste que va a suponer migrar hacia el escenario de destino. Si bien en la fase de introspección se calcularon el coste y la rentabilidad, el retorno de la inversión, para un alcance de migración deseado durante la consultoría se ha generado una lista de soluciones de software de fuentes abiertas y unos planes de formación, soporte, implantación y comunicación para que la migración desde el escenario origen al escenario de destino sea un éxito. Se cuenta con la información necesaria para realizar un nuevo cálculo de costes, por tanto, compararlo con el anterior y decidir si aceptar los planes o revisarlos hasta que resulten en un coste asumible para la organización. Por lo tanto, primera tarea en la elaboración definitiva del plan estratégico de la ejecución es la validación de planes previamente desarrollados. Los responsables implicados en la elaboración de los respectivos planes de formación, soporte, implantación y comunicación han reflejado ya las decisiones de diseño que creen oportunas para que la transición desde el escenario origen al escenario destino sea un éxito. Se cuenta pues con toda la información necesaria para realizar un cálculo del coste de la migración a software de fuentes abiertas, diseñado para la entidad, evaluar su viabilidad de asumir dicho coste y revisar y validar los planes respectivos en consonancia. Tras la definición del plan estratégico de ejecución, se podrá realizar un análisis de riesgos que dé lugar a un registro de riesgos inicial. Este registro deberá incluir medidas preventivas y correctivas que minimicen la probabilidad y el impacto de que se produzca una incidencia. En la definición de estos elementos deberán participar los mismos roles que definieron el plan estratégico de ejecución. Hasta aquí la elaboración del plan estratégico de evaluación. Continuaremos en el siguiente módulo con las herramientas y métricas que podemos usar. Muchas gracias.